Buenas tardes, o buenas noches más bien. Bien, pues vamos a tener nuestra reunión de enseñanza y oración y vamos a empezar precisamente con una oración. Señor, gracias Señor. Siempre te daremos gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros sin mérito alguno de nuestra parte. Gracias Señor porque en todas partes tú nos aseguras que nos amas y porque nos amas nos diste una vida nueva. Gracias Señor. En este momento estamos abiertos a la enseñanza que tú quieras darnos a cada uno en lo particular porque las palabras que salgan de la Escritura son las que nos enseña tu Espíritu, Señor, y las acomoda a nuestra circunstancia, a cada uno, según tu plan, según tu propósito, según el tiempo que estamos viviendo, cada uno en particular y como iglesia. Estamos totalmente dispuestos para escucharte, Señor, ansiosos de oírte. En el nombre de Jesucristo lo anhelamos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a retomar el tema que hemos estado viendo y que se compartió, que era precisamente lo que íbamos a tener hoy. El tema tiene que ver con, bueno, por lo pronto, esta es la parte 75 de nuestra serie de qué hacer ante las plagas. Y vimos las causas de los temores, hemos descrito aquí 9 tipos de temores, de los cuales ya vimos el del rechazo, el temor a la muerte, que también el que quiera repasarlo, pues están en los videos de YouTube en sesiones anteriores, pues meses o mes anterior, algunas de ellas. Y tal vez la última parte en este mes. Estamos ahora concentrándonos en el temor al mal. El temor al mal, esta es la tercera parte con respecto a esto y es importante porque muchas veces el enemigo se aprovecha para engañarnos y mantenernos robándonos la paz y no disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Dijimos como preámbulo, el temor al mal son todo lo que tenga que ver con las actividades de oscuridad, todo lo relacionado con las amenazas de pérdida, de ataque a ti, a tus seres queridos o a tus posesiones. Eso ya lo platicamos. También nos preguntábamos, ¿temes a los poderes de maldad? ¿Temes cuando hay alguna amenaza o cuando alguien te da una amenaza o habla algo de maldad contra ti, sea brujería, hechicería, lo que se dedique? ¿Sientes que uno o más espíritus de perdición y destrucción te está oprimiéndote continuamente? Tal vez he oído casos de algunas personas que sienten presencias en su casa, en su habitación, en algún lugar en donde están. No tenemos por qué temer, y aquí es lo que estamos aprendiendo. El enemigo no tiene poder. Estás continuamente temeroso de oír noticias de cosas malas que le han sucedido a tus posesiones o seres queridos. ¿Vives afanado? Recordemos que la palabra de Dios tiene la clave para nuestras vidas, porque es triste que perdamos nuestro tiempo de dedicarlo al Señor y dedicarlo en paz y deleitarnos en conocer al Señor y nos afanamos. Recordemos que la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué pasa si lo hacemos? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que tenemos todo lo necesario para que nuestra vida no se dedique a actividades que nos distraigan de conocer más profundamente al Señor, de amarlo, de obedecerlo, de meditar en su palabra, porque a fin de cuentas es el Espíritu el que nos está guiando cuando hacemos esa meditación. ¿Qué hacer ante el temor al mal? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer?
Dijimos, ya lo vimos, solo voy a mencionarlos. Comprende la derrota de Satanás y vimos Colosenses 2:14, anulando el acta, el Señor Jesucristo en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los casos de violación de los mandamientos que teníamos y que eran muy válidos, el Señor pagó por ellos en la cruz. Segundo, confirma tu nueva familia, date cuenta de a quién perteneces, quién es tu familia espiritual. Juan 1:12 dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, recordemos eso. Y Dios es el todopoderoso, el omnipotente, soberano, altísimo, majestuoso, Dios de todo poder. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? Pues vimos también, uno de lo que quiere decir beneficio es asirse de, o tomar algo que está al frente, algunos de los muchos beneficios. Perdón de pecados, lo vimos, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con... Bien, sigue el versículo. Paternidad, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, acabamos de leer ese versículo. C, vida eterna, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. D, ser una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. E, ciudadano del reino de los cielos, que fue la última porción que empezamos a ver. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también vendrá por nosotros el Señor. Los extranjeros, decíamos, somos embajadores, porque somos extranjeros en esta tierra. Esta no es nuestra patria, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, tal como lo dice Filipenses 3:20, entonces somos extranjeros en esta tierra. Los extranjeros, dijimos, somos embajadores que deben buscar el hacer buenas obras en la tierra en la que somos residentes. Por eso el Señor nos dijo que seamos luz y sal para el mundo, para llevarlos a la verdad, para guiarlos hacia el Señor a través, por supuesto, nosotros somos vasos de barro, pero el tesoro que llevamos dentro, el Señor, el Espíritu Santo, nos usa para llevar palabras para que se den cuenta la gente que está en la oscuridad, que vive en la oscuridad, que se den cuenta de que hay salvación y que es a través de Jesús. Bien, aquí es donde íbamos a empezar la semana pasada. Esto es nuevo, no lo vimos la semana anterior. Dice, tenemos ciertas características como ciudadanos del cielo. Como ciudadanos estamos bajo el gobierno del cielo. Nuestro rey es el Señor, nuestro soberano es el Señor. Toda autoridad es del Señor. Aún las autoridades de la tierra no están por encima de la autoridad del Todopoderoso. Si Pedro y Juan fueron al concilio, un lugar del que se le debía mucho respeto, donde estaban el sumo sacerdote y todos los sacerdotes de ese tiempo. Yo lo bloqueé. Y en ese lugar les dijeron que ya no hablaran en el nombre de Jesucristo, que ya no debían hablar en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, juzguen ustedes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, cuando es tajantemente en contra de la voluntad de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Como ciudadanos del cielo, compartimos los honores del cielo. Somos hijos del Altísimo. Como ciudadanos tenemos derechos de propiedad en el cielo. El Señor dijo que iba a preparar morada para nosotros. Ahí es donde vamos a permanecer. Como ciudadanos disfrutamos de los placeres del cielo, el deleitarnos en la presencia de Dios, el gozarnos, el poder ser llenos de la presencia de Dios en nuestro ser, del Espíritu. Como ciudadanos del cielo amamos el cielo y nos sentimos apegados a estar ahí. No tanto que amemos el cielo
per se o de por sí, sino que amamos al Señor y todo lo que significa lo que hay en el tercer cielo, al Señor. Ese es el que ocupa nuestro amor. ¿Por qué? Porque es una respuesta al amor que Él tiene para nosotros y lo mostró a través de la salvación y de muchos hechos en nuestra vida. Como ciudadanos del cielo nos mantenemos en comunión, en comunicación con nuestro hogar nativo. ¿Qué quiere decir esto? Continuamente estamos en oración, continuamente estamos meditando en su palabra, estamos escuchando al Señor a través de su palabra. Recordemos que Jesús es el pan que alimenta nuestro ser, el pan de vida que alimenta nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas las características que mencioné en la pantalla anterior están incluidas dentro de ese linaje escogido. Somos descendientes, somos parte de la familia de Dios. Real sacerdocio, intercesores ante el Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no éramos parte del pueblo judío, eran lo que ellos decían gentiles, todo aquel que no era judío. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios porque Él lo hizo posible a través de unirnos a esa familia de Dios, a ese pueblo de Dios a través de la salvación. En otra versión dice, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Léase la misericordia de Dios. Bien. Hasta ahí es características y están fundamentadas en estos versículos. Antes de ver esto, vamos a orar. Señor, gracias Señor, gracias Señor, de ser ajenos al conocerte a ti, mucho menos a obedecerte a ti, rebeldes de nacimiento, por naturaleza, Señor. Tu misericordia, tu compasión y tu amor nos dio vida abundante y aparte nos adoptaste como hijos y somos parte del pueblo de Dios, un pueblo con todas esas características que menciona en segunda de Pedro, en primera de Pedro, que finalmente, Señor, queremos llevar a cabo. Esa es una parte fundamental de nuestra nueva vida, tal como lo dices, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, quien nos escogió para que anunciemos las virtudes de aquel, un real sacerdocio, para interceder por las personas, para salvación y para que se haga tu voluntad aquí en la tierra, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que nos honras sin merecerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el siguiente es, somos integrados al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La otra versión dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí vemos en esta imagen, cada persona somos parte del cuerpo, cada iglesia es parte del cuerpo. Somos el mismo cuerpo de Cristo, el Señor lo hizo, nos
nos hace parte de este cuerpo de Cristo en la tierra. Es un solo cuerpo en todas las naciones, sin importar lenguaje, sin importar si tiene alguna, si hay alguna ministerio especial. No, todo aquel que cree, el que cree, es aquel que pasa a pertenecer al cuerpo de Cristo. El que cree en Jesús, el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, el que ha nacido de nuevo, el que es adoptado, el que es rey y sacerdote, el que es capacitado para anunciar las virtudes de aquel por medio de la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Luego dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Es una pregunta retórica, es decir, a ver, tu pie puede decir yo no soy parte del cuerpo porque yo no soy ojo, y por acá dice, y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Obvio, obvio que lo es parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos nos necesitamos unos a otros. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eso es con respecto a, somos parte de un cuerpo. Toda la iglesia en todo el mundo, no la iglesia solamente local o la iglesia de México, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Bien. Se le entregan regalos, es otro de los beneficios que estamos viendo. Se te hacen regalos, obsequios. Colosenses 14:12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para edificar a los demás. No sé cuál sea el don que tengas. Reconozco algunos de los dones que hay en la iglesia, conozco algunos fuera de la iglesia que también tienen dones espirituales, pero independientemente cuáles sean tus dones, es para edificar a la iglesia. Empieza por tu casa, por tu iglesia. Y así lo puedes hacer en todo lugar. La iglesia está hablando de la iglesia de Jesucristo. Empecemos por nuestra iglesia local, nuestro grupo donde Dios nos colocó para edificar y ser edificados, para madurar, para servir, para amar al prójimo, para apoyar, para ayudar a nuestros hermanos. Y, por supuesto, usar esos dones espirituales. La otra versión dice, sucede lo mismo con ustedes, ya que quieren tener dones espirituales. Busquen los que más fortalecen a la iglesia. Y hay una gran cantidad de dones. Son los dones espirituales que fortalecen, que apoyan, que desarrollan a la iglesia. H, eres parte del cuerpo de Cristo y Él es tu defensor. Dentro de todas las bendiciones, cada una es importante y cada una nos abre un panorama de realmente en dónde estamos, a quién pertenecemos, qué fue lo que nos otorgó el Señor. Y no lo amamos por lo que nos otorgó, lo amamos por quien Él es, solamente por quien Él es. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia, Jesús dijo, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Él nos da todas estas cosas y nosotros le damos nuestro amor, obediencia, servicio, deseo de estar en su presencia. H, eres parte de Cristo y Él es tu defensor. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor es celoso de guardar a aquellos que creen en Él. Y lo vemos reflejado en la Escritura en varias ocasiones. La versión esta dice, le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos creyentes a quien es fácil hacerles daño.
Sería mejor que se colgara una piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. ¿A quién se refiere? Se refiere a los que están empezando, se refiere a los que no tienen madurez todavía, son como recién nacidos o van creciendo poco a poco, pero no tienen la madurez para reconocer, para discernir lo bueno de lo malo. Y el que le haga daño se las ve con el Señor, tal como lo dice aquí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Miren lo que dice más adelante. Cómo Jesús amonestó a Saulo de Tarso. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando alguien se atreve a atacar, perseguir, criticar a la iglesia del Señor. Esto es lo que pasó. Y lo vimos con Saulo de Tarso. El libro de los Hechos lo describe perfectamente. Dice, el capítulo 9 de Hechos, versículo 4, dice así: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Justo Saulo de Tarso, iba en camino a Damasco para buscar a todos los del camino, le llamaban el camino a los cristianos, a los creyentes, a todos los seguidores del camino, miembros del camino, cristianos. Y en ese momento fue cuando cayó en tierra y oyó una voz que le decía, vino un gran resplandor y cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor le está hablando por lo que hacía con su iglesia. Por eso decimos que Él es el que protege, Él es el que nos protege, Él es la cabeza de la iglesia y Él es quien nos protege, así como lo vemos con este Saulo. Y Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se refiere? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando, aparte de amonestar a Saulo, pasamos a el Consolador. Dijo: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Les va a ser, el Padre nos otorgó al Espíritu de poder, al Espíritu Santo, para que esté porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Promesa de Dios, promesa del Señor Jesús. Aquí quiero llegar a este punto. Quiero llegar al punto de las tácticas del demonio para vencer al pueblo de Dios. Pero antes, quiero orar. Señor, no hay alguien que pueda estar más seguro de ser protegido que cualquiera de los que somos tus siervos, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos con tu sangre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tú estás diciendo que tú eres nuestro protector, que nadie, somos como la niña de tu ojo, que nadie la puede tocar sin que tenga una reacción tuya, Señor. Gracias, Señor, porque podrá ser por un tiempo la persecución y por un tiempo el sufrimiento. Y tú nos lo dijiste, Señor: en el mundo tendréis aflicción, persecuciones, vendrían tiempos difíciles, pero, Señor, sabemos que estamos protegidos y que lo más importante es que tú guardas nuestra vida eterna, nuestra seguridad eterna, y nosotros estamos yendo hacia ti en cada momento a través de los pasos que nos guía tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ¿cuáles son esas tácticas? Recordemos que es un enemigo y es un reino entero, un enemigo fuerte, poderoso, no más poderoso que nuestro Dios. Recordemos eso. Tácticas demoníacas para vencer al pueblo de Dios que usa el diablo. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por Balac. El madianita quiere destruir al pueblo de Dios. Este era un rey
un rey de los Edom, no, este era un rey no de Moab, moabita, era un rey de la tribu o del país del Moab. Él era reinando allí. Él había estado viendo cómo el pueblo de Dios maravillosamente a través de muchas plagas salió de Egipto, cruzó en seco por el Mar Rojo, ya había conquistado a los reyes que estaban, a los reyes amorreos que estaban antes del río Jordán. Tenía temor porque estaba su tierra vecina a todo el área que Dios les iba a dar. Él tenía temor y quería destruirlos, quería eliminarlos. ¿Qué fue lo que hizo este Balac? En Números 22:11 dice: "He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo". ¿A quién le está diciendo esto? A Balaam, un adivino llamado Balaam, que le está pidiendo que haga algún conjuro que les dicte una maldición para que sea vencido. Entonces él sabía que era un pueblo poderoso, el pueblo hebreo que había salido de Egipto, guardado y llevado de la mano por Dios, guiado por el Señor. Entonces ya tenían temor, ya estaban por cruzar el río Jordán, pero aún antes quería eliminarlo. Pero hay algo. El Balaam era, por supuesto, lo hacía por interés material. Por un interés material le ofreció darle una recompensa fuerte. Pero hay algo que se interpone. Dios le prohíbe a Balaam, el adivino, que maldiga al pueblo de Dios. Entonces dijo Dios a Balaam: "No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es". Punto. Ya con eso era una advertencia para este hombre, para este adivino. Aunque seas el más hábil de los adivinos, de los hechiceros, de los brujos, de lo que tú quieras, no se puede meter con el pueblo de Dios. No se puede meter con el pueblo de Dios sin que el Señor reaccione inmediatamente. Hay una advertencia aquí a este hombre. Bien, sigamos. En el capítulo 23, versículo 8 dice, le dice la respuesta: quería Balac que Balaam lo maldijera, y lo llevó y hicieron sacrificios y le pidió que lo maldijera, y dijo: "No puedo. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Perjudicar al que Jehová no ha perjudicado? ¿Hacer sufrir al que el Señor no ha hecho sufrir?". Qué importante es esto. No puedo, dijo, no puedo, me está prohibido hacerlo. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Estoy viendo, si tengo la visión de ver que es un pueblo que va a prosperar, es el pueblo que va a tener seguridad y prosperidad. Era el pueblo Israel, la tierra de Israel. Brincamos al 11. Entonces Balac dijo a Balaam, Balac el rey le dijo a Balaam el adivino: "¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones". El mismo que había sido traído para maldecir, contratado para maldecir al pueblo, pues no pudo más que bendecirlo. Él respondió y dijo: "Imagínense en todo esto dónde está la actividad, la táctica de Satanás. Quiere maldecir al pueblo, quiere maldecir a la iglesia del Señor, a la iglesia en general, quiere maldecir a nuestra iglesia, quiere maldecirte a ti, a mí, a tu familia, etcétera. Pero cuidado, porque Dios no lo va a permitir. Que quede claro que atrás de todos estos nombres está la actividad demoníaca. Entonces, el 12 dice, él respondió y dijo, Balaam respondió y dijo: "No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca".
no lo voy a cuidar, no voy a tener cuidado por mi propia seguridad, no voy a tener cuidado, no porque fuera un siervo de Dios, sino porque como adivino por artes ocultas, podía ver que era un pueblo elegido por Dios y guardó silencio, mejor cayó. El 23, versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios con ellos, las grandezas, lo que ha levantado de un pueblo que estaba como esclavo. Nosotros ni éramos pueblo, nosotros vagábamos en el mundo, por decirlo así, espiritualmente muertos porque no teníamos una relación con Dios. No, nuestro espíritu estaba sin comunicación con Dios, sin comunión con Dios, prácticamente muerto. Entonces, nos hizo un pueblo, nos adoptó, nos formó como una nación santa, un conjunto de reyes y sacerdotes para Dios, reyes para reinar, sacerdotes para interceder. ¿Sobre qué reinamos? Sobre los poderes de las tinieblas, porque muchos no lo saben y se ven impedidos a llevar a cabo su función. De eso se trata esto. Tal vez lo has oído muchas veces, tal vez estás leyéndolo y no comprendemos en ese momento la profundidad de lo que se nos está diciendo aplicada a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a la iglesia en el mundo. No lo entendemos. Sabemos que va a haber persecución, que hay algunos que están padeciendo, es cierto, y tenemos que orar por ellos y bendecirlos en cualquier lugar del mundo, porque somos un cuerpo. Y dice en lo que estuvimos leyendo en Corintios, cuando un miembro se duele, cuando te machucas una mano, cuando te dañas una mano, todo el cuerpo reacciona para proteger, para cuidar, para sobar, para atender esa mano. Así es el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos estar atentos. ¿Qué está pasando? Están persiguiendo cristianos en muchas partes, en muchas partes. Incluso hay persecuciones, no que los lleven a la cárcel como en ese tiempo o que los lleven a la muerte. En algunas zonas sí, en muchas partes sí, y tenemos que interceder por ellos para que se permanezcan firmes. Si es la voluntad de Dios, Padre, que pase de ellos esta copa, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Porque pasó eso con los apóstoles. Pablo murió ejecutado al degollarlo, al cortarle la cabeza, y así todos. Ya hemos platicado de esto. Esta es una imagen que pretende que atrás el rey Balac y adelante Balaam, y viendo lo que Dios había hecho, dice arriba en el versículo 22:41, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Ramot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Números 22:41. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Números 23:28. En el primero que leí, en Números 22:41, fue la primera vez que lo llevó para que lo maldijera. No lo hizo. Volvió a decirle, bueno, vamos a otro lugar para que desde ahí me los maldigas. Y le decía, hazme 7 altares y vamos a ofrecer sacrificios para ver si Dios prospera lo que yo voy a hacer. Lo llevó al segundo y tampoco. Y en el 23:11 dice, te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Está bloqueado maldecir al pueblo de Dios. Está bloqueado el conjunto de hechicería, brujería, intentos del maligno por afectarte. Tenemos ese entendimiento como para disfrutarlo, valorarlo, o simplemente, si no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Estemos conscientes de eso. Sigamos adelante. Es Balaam el que enseña a los madianitas diciéndoles, fíjense, aquí viene otra estrategia o táctica del maligno. No pudo por medio de maldecirlo, se vio cercado, se dio por vencido, no, sigue, aún está buscando otra forma. Es Balaam el que enseña a los madianitas diciéndoles que si el pueblo de Dios pecara, Dios le quitaría su protección
y podrían vencerlo. Fíjense, atentos a esto. Es cierto que tenemos la protección del Señor, pero hay un punto que debemos tener muy claro, pero muy, muy claro. Sí hay posibilidades de que el enemigo ataque si nosotros pecamos. Es una puerta abierta, es un derecho. Veamos qué pasa. Este es el muro, pretende ser la imagen de la reconstrucción del muro por parte de Nehemías. Recordemos que había sido destruido el muro y Nehemías había venido a hacer la reconstrucción del muro. ¿Qué quiero decir con esto? Este muro era importante porque protegía la ciudad, sobre todo es una ciudad sin muro, era como una ciudad un país sin ejército o una ciudad sin policía. Entonces estaban a expensas de lo que hicieran, tenían sus bienes, juntaban sus bienes y después venían los enemigos y barrían con todo y abusaban de ellos y se llevaban para hacerlos esclavos. El muro alrededor de Jerusalén se muestra por aquí, también es una imagen solamente, se ve al fondo el templo y todo el muro y los hogares, las casas alrededor. Este es en el tiempo de Nehemías, es la reconstrucción de Nehemías. ¿Por qué estoy mostrando esto? ¿Por qué esta historia? Porque debemos entender lo siguiente. Job, libro de Job. Fíjense lo que dice el libro de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué tremenda descripción de una persona que salga de los labios del Dios Todopoderoso. Qué tremenda descripción de decir, mira, como con una satisfacción profunda, mira mi siervo, no hay otro como él en la tierra, es alguien especial, Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto que no era humano y tenía fallas, y en el libro de Job las leemos y cómo fue cambiado esa tendencia, pero bueno, no es el tema ahorita. Lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. ¿Qué pasa en el 9? Aquí está un intento del maligno. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿será que Job no está, pues está temiéndote y está sirviéndote y está glorificando tu nombre y es recto y es perfecto delante de ti solamente por conveniencia? No es en balde, hay un motivo oculto en todo esto, dice, responde Satanás. A lo cual dice también, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso es que te busca, por eso es que tiene respeto hacia ti, por eso se comporta así, solamente porque tú lo tienes resguardado, lo tienes cubierto, tienes un muro alrededor de él, lo tienes protegido, por eso no he podido tocarlo y por eso está así. Esa era la acusación de Satanás, por supuesto, mal fundada, pero siempre va a haber tácticas, estrategias que va a tratar de hacer para afectarnos. Pero estamos en el punto de qué hizo Balaam para poder darle la clave al rey de los madianitas, al rey Balac, para que cayera el pueblo de Dios. Hizo lo siguiente. Bueno, antes, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Número 1, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No pudo por el otro método, no pudo maldecirlos, pero dijo, pero hay una clave, dijo el adivino Balaam. Lo que podemos hacer es llévalos, atráelos con las mujeres de Moab, las madianitas. Trata de establecer yugo desigual con ellos. Trata de que los atraigan y empiecen a buscar agradar a la mujer
con sus dioses y una de las prácticas de adoración para los ídolos era la fornicación. Tenían pues relaciones íntimas ahí para disque honrar a su dios, a su demonio, por supuesto, porque eran ídolos, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual está así claramente, nos lo dice en el Nuevo Testamento: no comáis lo sacrificado a los ídolos. No es el tema, después tocaremos eso. En Números 25:1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí está, ahí estaba la estrategia en operación. Ahí estaba ya girando la rueda del, de la trama para poder atacar a los israelitas. Empezaron a fornicar. Dice también, un momento, dice también, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Cayeron, en otras palabras, funcionó la estrategia de Balaam a través de Balac y su gente. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal Peor, un lugar de adoración a los ídolos. Y el furor, la ira del Señor se encendió contra Israel por el pecado. Estaba muy clara la ley. Venían estos del desierto, era la siguiente generación, pero conocían muy bien los mandamientos. Y el primer mandamiento tenía que ver con: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, tu alma y tus fuerzas, y no tendrás dioses ajenos delante de él. Dioses con minúscula, ídolos. Bien, entonces, veamos aquí que ya había funcionado. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos entonces? ¿Estamos expuestos? Dios nos guarda, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Mantente en santidad. Mantente en santidad. El pecado es una puerta abierta en el muro, como el muro que vimos. El pecado es un gran hoyo para penetrar y deshacer todas la bendición, la protección que tiene el Señor. ¿Por qué? Por el derecho legal de haber pecado, de haber violado uno de los mandamientos. La acusación del diablo viene y dice: este pecó, por lo tanto tengo derecho a hacer algo en contra de él. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta ahora. Todos hemos visto esto y sabemos que en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tres partes, somos constituidos de tres partes. Somos un alma, que tenemos un espíritu y un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Es algo que debemos ser, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser sea guardado. Tenemos que poner atención a esto. No vamos a seguir adelante con los que hacer. Son varias cosas que debemos hacer para evitar caer en esas estrategias y tácticas del maligno. Son importantes. Dios nos guarda, pero tenemos que hacer nuestra parte, que es mantenernos en santidad. Por lo pronto, para la siguiente ocasión, vamos a describir esas estrategias bíblicas para nosotros evitar caer en esas, así como cayó el pueblo de Israel con las madianitas, con las mujeres madianitas y el pueblo de Madián. Así nosotros tenemos que guardarnos de no caer en los trucos, tretas, tácticas del maligno contra nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, voy a quitar esto. Bien. Señor, gracias, Señor.
Gracias, Señor, por la seguridad y la protección que tenemos. Gracias, Señor, porque si tú no nos guardaras, si tú no vieras por nosotros, Señor, estaríamos perdidos, perdidos totalmente como vivíamos antes, expuestos a cualquiera de actividad de la oscuridad que viniera en contra nuestra. Sí, Señor. Algunos tal vez en ocasiones de entre nosotros han consultado a divinos, han basado su vida según lo que digan los horóscopos, han buscado ir a que los barran, les hagan rezos y oraciones especiales, que son actividades de brujería y de hechicería. Era la forma de vida que teníamos antes. Ahora tenemos al Dios Todopoderoso, que es nuestro guardador, al Dios de todo poder que nos libra de las acechanzas del maligno. Pero nosotros debemos estar atentos, muy atentos, a no caer en los trucos del maligno, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, Señor, si nosotros nos mantenemos nuestros pensamientos en ti, Señor, en tu palabra, meditando, obedeciendo, poniendo en práctica tu palabra, Señor, cambiando nuestra forma de pensar para que sea abundante el pensamiento, que sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento por tu palabra, llenándonos de tu palabra, Señor, que nos va a guardar en los días del acecho del maligno y de la tentación del diablo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por guardarnos y por advertirnos de los peligros y cómo salir de ellos. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que están sanando, por aquellas que tuvieron algunas intervenciones quirúrgicas, por las que otras por las que estamos orando para que no sea necesario intervenirlas eh, por medio de operaciones o cirugías, otros que están saliendo de estados de enfermedad. Gracias, Señor, porque tú estás ya disminuyendo el efecto de las plagas sobre nuestra ciudad. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho tal cosa como estar intercediendo por nuestro país para que no estemos provocando que el enemigo tome ocasión a través de nuestros reclamos, nuestras formas de burlarnos o de ir en contra de la autoridad. Señor, perdónanos. Somos culpables, tal como lo dijo Nehemías, porque somos el pueblo de México y nuestra ciudad en especial también, Señor. Te pedimos perdón por eso. Gracias, Señor, por todos aquellos que están sanando de cualquier enfermedad. Decíamos enfermedades físicas y enfermedades del alma, de la mente, del corazón, de las heridas del corazón. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando crecimiento espiritual, madurando aquellos que están encerrados en prisiones por X, por el motivo que sea, pero tú estás teniendo cuidado de que ellos están creciendo en conocerte a ti y en amarte a ti, siendo preparados para servirte, tal como lo estuvo Pablo cuando las ocasiones en las que estuvo encerrado en la cárcel, no para preparación, pero es la riqueza de muchas de las cartas de Pablo que ahora son alimento para nosotros, son del Espíritu Santo, pero usaste a Pablo y ahí estuvo sirviéndote. Gracias, Señor, porque sé que ellos saldrán para hacer luz, y ya lo son ahorita, pero saldrán para hacer luz y sal en la tierra. Gracias, Señor, por todos aquellos que estás proveyendo. Tú eres nuestro proveedor, tuyo es el oro y la plata. Gracias, Señor. De ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesucristo, gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque nos guardas de toda acechanza del maligno, de por donde venga. En el nombre de Jesucristo queremos obedecerte y ser santos, Señor. Ser santos como tú, Padre, eres santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a terminar.